Seguimos con Todo y Pensini. Candidato, no es. De regreso con ustedes con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con Francisco Rodríguez, economista, y también el director de campaña económica y financiera de Henry Falcón, @FRRodríguezZC. Gracias también a los que nos están escribiendo. Si quieren también hacer notar su mensaje, hashtag con Todo y Pensini, para que nos escriban. Bueno, tenemos algunas láminas que tú nos propusiste y hablando, valga la redundancia, habla aquí del salario mínimo integral, lo que están proponiendo ustedes en dólares. Si nos pueden poner la lámina, ya la tengo ahí, gracias. Correcto. Bueno, fíjate, lo que nosotros estamos planteando justamente como punto de partida es un salario mínimo integral o ingreso básico integral, como se llame, que es una composición de un salario mínimo de $50 y un cesta ticket de $25. Ese es nuestro punto de partida. Como les explicaba, tenemos que comenzar ahí. No podemos comenzar en un nivel más alto, no podemos comenzar en un nivel como el del resto de América Latina, porque los cálculos no darían para pagar $300, $400, dada la destrucción de la economía que ha generado el gobierno de Nicolás Maduro. Pero sin embargo, nosotros a lo largo del tiempo, con las otras medidas que estamos tomando para sanear la economía, para restituir las libertades económicas, por ejemplo, nosotros le vamos a devolver las 3.000 empresas expropiadas al sector privado para que el sector privado las ponga a producir. En este momento están en manos del Estado y el Estado no está haciendo nada, el Estado no está produciendo nada. O sea, el Estado prometió que iba a poner a producir estas empresas y, bueno, te quedaste con fábricas en quiebra, con galpones abandonados. Entonces eso tiene que cambiar y esa es parte de nuestra propuesta para rescatar la productividad de este país. En la medida en que nosotros vayamos haciendo eso, entonces el salario va a ir convergiendo al del resto de América Latina y también esa proporción de cesta ticket al salario integral se va a ir haciendo menor. Entonces lo que nosotros vamos a ir haciendo a lo largo del tiempo es básicamente subiendo el salario mínimo y hacer que el cesta ticket sea, como debe ser, una parte menor, pero que todo el salario sea un salario, la mayor parte del salario, todo el salario sea un salario que efectivamente genere todas las incidencias que debe generar, que son incidencias que se generan justamente para proteger a los trabajadores. Ahora, esto de cambiar ese ticket por el salario mínimo ya forma parte de prestaciones y eso, y el aumento puede ser exponencial. ¿Cómo van a poder sobrevivir eso las empresas? No, bueno, la pregunta de las empresas es muy interesante. Nosotros hemos hablado con distintos sectores, nosotros hemos hablado con el sector industrial, hemos hablado con las cámaras de empresarios en general y les hemos hecho esta propuesta y en esta propuesta hay bastante receptividad a ella. Lo que también hay que entender es que lo primero que tú tienes que hacer es parar la hiperinflación. O sea, los salarios tan bajos que hay ahora en Venezuela son producto de la hiperinflación y todos los países que han atravesado la hiperinflación atraviesan por este problema. Yo recuerdo conocer a un profesor argentino que vivió la hiperinflación argentina que me decía que durante la hiperinflación... No, Cavallo fue el que diseñó la salida. No, te estoy hablando de un señor amigo mío que era un profesor universitario y que me decía que durante la hiperinflación llegó un momento que su salario no alcanzaba ni para comprar una caja de cigarrillos. Bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela ahora. Eso pasa durante las hiperinflaciones. Lo que la dolarización te permite hacer es parar la hiperinflación en seco, porque la hiperinflación se lleva a través de la impresión de dinero. Y ya cuando tú mandas la señal de que tú no vas a imprimir más dinero, porque el gobierno no puede imprimir dólares, entonces baja la inflación, inmediatamente se estabiliza. Cuando la inflación baja y cuando sales de una hiperinflación, los salarios reales se recuperan, entonces tú vas a tener una economía muchísimo más dinámica, capaz de pagar salarios más altos. También vas a tener una economía abierta, porque nosotros vamos a quitar el control de cambio, nosotros vamos a remover toda esta estructura de controles que ha generado el gobierno de Maduro, que es un gobierno que piensa que ellos son los que van a decidir qué produce el sector privado, dónde produce, a quién le vende. Todo eso nosotros lo vamos a quitar de forma de poder generar una economía dinámica. Una economía, fíjate que el salario, como te decía, el salario promedio en América Latina el salario mínimo promedio está por encima de $300, está más cercano a los $400 de hecho. Y lo que ocurre es que Venezuela es una economía totalmente atípica porque está en medio de hiperinflación. A medida que nosotros estabilicemos esta economía, el salario va a converger al salario del resto de la región. Mira, pregunta María Elisa Pifmat. Dice que ¿de dónde saldrían los fondos para pagar esos salarios en dólares? Eso es lo que le estaba explicando. Eso justamente tiene que ver con la lámina que yo presenté antes. El Producto Interno Bruto de Venezuela son $130.000 millones. La recaudación tributaria de Venezuela
tanto la parte no petrolera como la petrolera van a sumar 20 puntos de producto. Esos son 26.000 millones de dólares. Los salarios del sector público, calculados a un salario mínimo de $75, un salario mínimo integral de $75, van a ser 9.000 millones de dólares, 9.200 millones de dólares. Entonces, perfectamente ahí están los recursos para pagarlo. El gobierno en este momento, la razón por la que los salarios son tan bajos, no es porque el gobierno no podría pagar salarios en dólares, el gobierno podría pagar los salarios en dólares. Pero como el gobierno decidió pagar salarios en bolívares, el gobierno se puso a imprimir bolívares. Cuando el gobierno imprime bolívares se genera un fenómeno que los economistas llamamos el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario esencialmente lo que quiere decir es que el gobierno se está financiando, deteriorando la capacidad adquisitiva de tu salario. Eso es lo que tenemos que cambiar. Cuando tú paras la hiperinflación, entonces tú puedes tener salarios reales más altos. Y esto ha pasado en todos los países que han terminado con hiperinflación. Así es. Bueno, también tenemos otra lámina, propuesta de tabulador salarial. Es un poco más técnica, sí, pero para ver y si esto nos es la muy puede importante. Yo sé que hay un montón de numeritos aquí y que puede ser difícil verlos, pero lo que yo quiero mostrarles aquí, si nosotros podemos ver esta tabla, es el hecho de que nosotros estamos haciendo una propuesta en la que los trabajadores de la administración pública van a poder ganar sustancialmente más. Fíjate que esto nosotros lo habíamos hecho hace unas semanas, cuando el tipo de cambio estaba en alrededor de 280.000 bolívares por dólar. Bueno, esos números en dólares, que es el salario actual, han bajado y ya son entre 2 y 3 dólares para los trabajadores de la administración pública. Y nosotros estamos proponiendo salarios que comienzan en 75 dólares para un bachiller 1 de grupo 1 hasta el profesional universitario 3 de grupo 7 que llega a 198 dólares. ¿Qué es y yo aquí quiero volver por un momento a un tema que es importante desde el punto de vista político. Nosotros estamos haciendo una oferta que es una oferta que le sirve a todo el país. Y esa es la idea de nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento es unir al país, no dividir. O sea, esto no se trata de chavistas versus no chavistas. Aquí todo el país necesita salir de esta situación. Y los mismos trabajadores de la administración pública, cuando nosotros le hemos planteado esto, gente que toda su vida ha votado por el chavismo, dicen: nosotros vamos a votar por Falcón. Y aquí hay un montón de votos, volviendo a lo de las encuestas, de gente que de repente tiene miedo de decirle al encuestador, porque claro, no saben si en el momento que lo llaman por teléfono, si le está llamando a un encuestador o lo está llamando a alguien que está espiando por el gobierno. Y un empleado público tiene muchísimo temor de eso. Pero esos mismos empleados públicos, en el momento que vean y han comenzado a ver esta propuesta, te dicen y me dicen a mí personalmente: nosotros vamos a votar por Falcón. Entonces aquí se le va a voltear un montón de votos al gobierno de trabajadores de la administración pública que quieren votar por Henry Falcón, que quieren progreso, que quieren una economía dinámica, que quieren una economía donde no se estén pagando salarios de hambre. Y lo que es importante es que el resto de los votantes, la gente que tradicionalmente ha estado vinculada con la oposición, los ninis que están escépticos, que son abstencionistas, entiendan que aquí se está generando una avalancha de votos de todo el mundo, de todas las clases sociales, incluidos de los trabajadores de la administración pública, incluido del chavismo tradicional, que quiere un cambio, que no aguantan. Este país no aguanta 6 años más de Nicolás Maduro, eso lo sabemos todos. Uno de los temas que cuando yo le pregunto a la gente que por qué no va a usar su derecho, ejercer su derecho a voto, y dicen: bueno, porque la comunidad internacional dice que no lo van a reconocer. El propio Henry Falcón dice: bueno, el día que yo gane cambian las cosas. Y te quería preguntar otra cosa. Eso no lo ha dicho la comunidad internacional. La comunidad internacional no ha dicho eso. La comunidad internacional lo que ha dicho es que aquí hay unas elecciones fraudulentas. ¿Y qué quiere decir que hay unas elecciones fraudulentas? Que estas elecciones están hechas para que Maduro gane. ¿Por qué? Porque están llenas de trampas. Entonces, esto es como cuando en el fútbol, por ejemplo, la ley de la ventaja. Oye, si tú tienes un futbolista que está con una pelota y le meten una zancadilla, igual se recupera ese para y a pesar de la zancadilla mete el gol, no me vas a decir que el gol no valió por la zancadilla. O sea, las faltas aquí son faltas que ha hecho el gobierno de Maduro para tratar de mantenerse en el poder. En contra de esas trampas, nosotros vamos a ganar porque todos los venezolanos quieren salir de Maduro. El día que eso ocurra en Venezuela va a haber una fiesta nacional. Y la comunidad internacional lo que ha dicho muy claramente es que ellos reconocen a la Asamblea Nacional de Venezuela como la legítima instancia. Y esto es extremadamente importante, porque esto tiene que ver con otra pregunta que estábamos discutiendo antes. Porque Henry Falcón ha dicho que se va a juramentar frente a la Asamblea Nacional, la legítima y única Asamblea Nacional de Venezuela. Esa es la instancia. La Asamblea Nacional de Venezuela es la que puede decidir quién es el presidente, o es la que puede decidir sobre la legitimidad de unas elecciones cuando le toma juramento al nuevo presidente. En el momento en que ocurra ese acto, que va a ocurrir porque toda Venezuela va a estar jubilosa de que finalmente nos quitamos de encima a este gobierno,
y que la nueva Asamblea Nacional, o sea, la Asamblea Nacional con un nuevo gobierno tome el juramento a Henry Falcón como nuevo presidente de Venezuela, la comunidad internacional va a reconocer ese gobierno como reconoce la Asamblea Nacional. Tenemos que ir, Francisco, experto en finanzas y economía, aquí en Con Todo y Pensini, a una pausa. Vamos a hablar al regreso de la Asamblea Nacional, de lo que sucedió ayer, las repercusiones internacionales, también sobre esa polarización, si se está tomando en cuenta esos abstencionistas o no para lo que ustedes están planteando. Me gustaría también hacer nuevamente referencia al artículo